Apreciados estudiantes, espero que tengan un buen día. Nuevamente les doy la bienvenida a nuestros encuentros tutoriales. El día de hoy hablaremos sobre los conceptos como elementos constitutivos de las teorías empíricas. Ya lo hemos planteado en las discusiones en clase. Las teorías científicas hacen uso de conceptos para dar cuenta de la realidad que intentan explicar. Para ello recurren a conceptos de tipo cualitativo, comparativo y métricos. Mi nombre es Carolina García Sánchez y en este tutorial hablaremos entonces sobre los conceptos, sus tipologías y cómo influyen en los ejercicios de construcción de los datos. Sean pues todos bienvenidos. Antes de dar inicio al desarrollo del tutorial, quiero presentarles cuál es la estructura del tutorial como tal. Entonces vamos a plantear el propósito, vamos a empezar a desarrollar el tema, luego hablaremos un poco respecto a las teorías como lentes para observar el mundo, después presentaremos los diferentes conceptos o categorías y sus tipologías y vamos a ver un pequeño video animado donde se presentan algunos ejemplos respecto a los conceptos y cómo en el ejercicio de un análisis respecto a una problemática, pues podemos hacer ejercicios, valga la redundancia, de correlación o de aplicación de estos conceptos para pensar aquellos fenómenos que nos interesan. Luego vamos a hacer el ejercicio propiamente dicho de análisis de conceptos con la teoría de la violencia de Galton. Esto con el objetivo de mirar cómo podemos aplicar conceptos de una teoría para analizar otras problemáticas. Luego los voy a invitar a hacer un ejercicio de comprensión tipo quiz. Y finalmente miraremos las conclusiones de este tutorial. Presento la bibliografía y finalmente los créditos. Empecemos entonces. El propósito como tal de este tutorial es que los estudiantes comprendan las tipologías de conceptos que componen las teorías y sus implicaciones en la construcción de los datos. En este video tutorial podrán encontrar herramientas conceptuales que les permita hacer el análisis de diferentes teorías empíricas que se implementen en el análisis de los territorios para el ejercicio profesional en el ámbito de la administración pública. Bueno, no solamente en el ámbito de la administración pública, en las diferentes disciplinas, sean sociales o naturales, constantemente estamos analizando diferentes fenómenos a partir de diferentes lentes. Estos lentes son justamente las teorías que nos brindan como insumos conceptos que han sido previamente consolidados, analizados o relacionados entre sí para entender mejor ciertos fenómenos observacionales o comportamentales. Entonces, para esto vamos a tener como preguntas orientadoras las siguientes, ¿cierto? ¿De qué clase de procedimientos da cuenta una teoría para hacer una idealización o representación de una parcela de la realidad? Miren que aquí estamos asumiendo que la teoría, como cualquier producto humano, intenta hacer una representación del mundo. ¿Qué es un modelo? Básicamente vamos a pensar acá en la idea de modelo en correlación con la idea de teoría. Luego vamos a intentar pensar qué papel tienen las tradiciones de investigación en la validación de esas teorías. Sabemos que no cualquier cosa es una teoría. Para que algo sea una teoría tiene que haber una aceptación por parte de una comunidad académica. Eso implica a su vez que existan tradiciones de larga data que aceptan la teoría y que además la enseñan. Finalmente, otra de nuestras preguntas orientadoras va a ser cómo influyen las teorías en la interpretación que hace el científico, en este caso el administrador público territorial, de los fenómenos que estudia. En ese sentido, nos vamos a preguntar por en qué medida las teorías en cuanto a herramientas para el análisis del mundo nos brindan insumos, dependiendo de la teoría, para ver ese mundo de una forma u otra. Cada uno de ustedes, en la medida en que desarrollemos este tutorial, tendrá la posibilidad de analizar una problemática conmigo. En este caso yo escogí la problemática de la vulneración de derechos en las comunidades indígenas de Colombia, desde la perspectiva de una teoría empírica particular. En este caso lo veremos, escogí la teoría de la violencia de Galton. Cada uno de ustedes va a hacer el ejercicio conmigo y luego tendrá la posibilidad de socializar con sus compañeros
sus análisis. Para ello se van a realizar diferentes actividades que les permitan analizar y articular la teoría con los hechos. Esperemos entonces que el desarrollo de este tutorial sea de gran utilidad para ustedes y que contribuya con el fortalecimiento de su formación. Recuerden que el administrador público está llamado a desarrollar un espíritu investigativo. Ello implica que debe recibir una cualificación teórica y metodológica que le brinde herramientas que fortalezcan su quehacer disciplinar para el abordaje de diferentes problemáticas asociadas a su oficio. Dicha cualificación parte del ejercicio introspectivo sobre el reconocimiento de los supuestos ontológicos, epistemológicos, axiológicos, lógicos, metodológicos, que involucran su manera de identificar, conocer, valorar, representar y acceder a los diferentes problemas o problemáticas con las que nos encontramos en nuestro quehacer profesional. El ejercicio investigativo en el quehacer profesional del administrador público y de cualquier otro profesional amerita todo un abordaje contextual, conceptual, teórico, metodológico y analítico que necesariamente hace de el científico social o natural un ser comprometido ideológicamente con su objeto de estudio y lo aleja del ideal de una ciencia neutral, proclamada por quienes ven en ella una estructura cerrada e independiente del mundo de quien lo construye. Recordemos que necesariamente las teorías, al ser nuestros constructos, pues están completamente permeadas por el sujeto que la consolida o que la construye. De igual manera, los datos que nosotros recogemos en campo están constantemente mediados por nuestros marcos teóricos. Entonces, como ya lo hemos indicado en clase, las teorías son instrumentos a través de los cuales podemos explicar diferentes fenómenos, tanto de las ciencias sociales como de las ciencias naturales. Las teorías funcionan a modo de representaciones de la realidad. Y en ese orden de ideas, los conceptos como elementos fundamentales de dichas teorías componen la imagen de la realidad que esas teorías representan y se pueden resumir, como ya lo hemos venido advirtiendo a lo largo de lo que llevamos de este tutorial, en diferentes tipos de conceptos, ya sean cualitativos, comparativos o métricos. Ahora, las teorías, al igual que la ciencia, están sujetos a un constante cambio sociohistórico que se ve enriquecido por el medio en el que interactúan, los campos de aplicación donde se proponen y los individuos que las implementan. Nuevamente, recordemos que las teorías, en cuanto a productos, obedecen a una dinámica social, cultural, política, económica, que inevitablemente las permean. Las teorías, podríamos decirlo de alguna manera, funcionan a modo de organismos vivientes, son estructuras abiertas que están constantemente dinamizándose con el medio en el que interactúan. Estas teorías tienen una estructura y supuestos básicos que, pese a que admiten relaciones a nivel intrateórico o interteórico, esas relaciones condicionan de alguna forma nuestra manera particular de ver el mundo, y esta manera particular de ver el mundo a su vez es transferida a los científicos a través de los diferentes procesos de aprendizaje. Vamos que las teorías en sí mismas entran en un ejercicio de aprendizaje que va de los profesionales o de los científicos a los científicos en formación, y a su vez estos científicos en formación pues van a llevar esta misma teoría o la enseñanza de esta teoría a quienes empiezan apenas a formarse. Digamos que cuando decidimos empezar a estudiar una disciplina, cualquiera que éste sea, una carrera profesional, lo que hacemos es entrar en un proceso de acoplamiento a cierto tipo de teorías. De ahí que unos programas, así sean desde la misma carrera o desde la misma disciplina, pueden variar dependiendo del enfoque teórico que tenga el programa. El científico no se enfrenta solo ante el mundo, de la misma manera que los espectadores de un eclipse solar deben usar filtros para observar el fenómeno. Los científicos deben usar teorías. De lo contrario, les sería una tarea interminable intentar asociar sensaciones sin lenguajes ni formas,
Tal como el observador del eclipse sin protección se ve obnubilado, por la luz que este fenómeno le emite. Fíjense que para cualquier interpretación que hagamos de los fenómenos que encontramos en el mundo, necesitamos una suerte de preparación. Si no tenemos la preparación, difícilmente vamos a poder dar cuenta de los fenómenos. Volviendo al ejemplo de los lentes, si ninguno de nosotros tiene una preparación para analizar una radiografía, pues difícilmente, por más que tengamos varias copias de una misma radiografía, vamos a poder dar cuenta o decir realmente de qué se trata o qué es lo que está planteando. Hay un proceso de adoctrinamiento, de adiestramiento en el ejercicio de formación, que hace que de alguna manera nosotros, a partir de las teorías que vamos analizando y aprendiendo en la formación, determinen de alguna manera la manera en la que observamos. Por eso, un médico va a observar de manera distinta un fenómeno respecto a la manera en la que la observaría o lo observaría un economista o un sociólogo o un antropólogo. En este orden de ideas, entonces, las teorías delimitan el mundo empírico y lo que es observable. Aquello que no me lo plantea la teoría o las teorías que yo uso, pues simplemente no existirían para mí. Esto desde una perspectiva obviamente antirrealista. Las teorías guían la elección de la metodología y los métodos a implementar. Las teorías además orientan las decisiones de cómo vamos a observar, medir y considerar como evidencia. Y finalmente también las teorías definen cuáles son los modelos válidos para sistematizar y analizar los diferentes datos. Podemos decir entonces que los conceptos como elementos constitutivos de las teorías se pueden clasificar en 3 grandes grupos. Uno son los conceptos clasificatorios. Estos conceptos son los conceptos más usualmente usados en la vida cotidiana. Estos conceptos clasificatorios casi que podrían plantearse también en términos descriptivos. Son los conceptos que encontramos generalmente en el ámbito de las ciencias sociales, conceptos como víctima, justicia, constitución, paz. Miren que son conceptos que obviamente podemos describir a partir de diferentes ámbitos. Luego tenemos los conceptos comparativos. Estos conceptos constituyen una categoría intermedia entre los conceptos clasificatorios y los cuantitativos y nos permiten hacer relaciones comparativas entre diferentes elementos, como más alto que, más ágil que, etc. Finalmente tenemos los conceptos cuantitativos, que son aquellos conceptos que podemos metrizar, es decir, aquellos conceptos a los cuales les podemos asignar una suerte de unidad de medida. Son los conceptos que usualmente se usan en el ámbito de las ciencias cuantitativas. La noción de fuerza es un concepto o categoría de tipo cuantitativo. Definido desde la mecánica newtoniana, puede entenderse como toda opción o influencia capaz de modificar el estado de movimiento de reposo de un cuerpo. La definición operativa de este concepto como todas las acciones orientadas a obstaculizar a modo de reacción la preservación natural del territorio indígena. Dentro de las dimensiones de esta noción podemos encontrar la noción de acciones internas, acciones externas, reacciones parciales, olones ambientales. Otro ejemplo es el de supernova. Esta noción es de tipo comparativo y se definiría en consonancia con la cosmología ticónica como un fenómeno celeste con movimiento errante que atraviesa las esferas cristalinas por encima del límite sublunar. La definición operativa en el marco de este proyecto de dicho concepto de supernova serían todas aquellas apariciones de fenómenos celestes temporales acaecidas entre o durante 1572-1574, dentro de las dimensiones cuerpos luminosos, trayectoria, temporalidad.
Ok, acabamos de ver una pequeña animación La en noción de donde fuerza es un nos presentan diferentes conceptos, cómo a partir de la definición teórica del concepto podemos hacer un ejercicio de transposición y aplicación para pensar aquel fenómeno que nos interesa. Entonces nos hablaban, por ejemplo, del concepto de fuerza, un concepto definido en principio desde la física newtoniana, pero que esa misma dinámica de acción-reacción que plantea Newton desde su concepto puede ser pensado o adaptado para pensar aquellas acciones, a modo de reacciones también, que se pueden generar en el territorio por diferentes circunstancias. También nos planteaban el concepto de supernova, el concepto de institución, etcétera. Ahora queremos entonces, o ahora quiero que analicemos primero un poco una teoría empírica. En este caso les estoy proponiendo para analizar la teoría de la violencia de Johann Galtung. Esta teoría de la violencia básicamente está enfocada en analizar fenómenos en los que se pone en situación límite dos tipos de necesidades básicas que todo ser humano, desde la perspectiva de Galton, tendríamos que tener y que el Estado, en caso de no tener, debería garantizar, que son las necesidades básicas materiales y las necesidades básicas inmateriales. ¿Cierto? Cuando hablamos de las necesidades básicas materiales, estamos refiriéndonos a tener lo mínimo de salud, educación, vivienda, alimentación. Pero también hablamos de las necesidades básicas inmateriales, como son esa capacidad de escucha, de expresión, de poder tener libertad y poder tener condiciones dignas de vida. O sea, no solamente suplir esas necesidades materiales, sino además también hacerlo en condiciones dignas. Básicamente, Galton nos plantea una relación entre lo que es la realidad tal cual como nosotros la vivimos y lo que debería llegar a ser. ¿Sí? Entre más distancia haya entre lo que tenemos y lo que debería pasar o lo que debería ser, pues más amplio será el fenómeno y más complejo será el fenómeno de violencia por el que están pasando estas comunidades o estas personas. Él habla básicamente de tres tipologías de violencias. Unas que son las violencias directas, son aquellas violencias que podemos ver, en las que podemos ver una afectación física de los individuos o de las comunidades. Ahí tienen una imagen de una mujer indígena mendigando. No sería justo que una persona cualquiera que ésta sea esté en estas condiciones porque no son condiciones dignas. Además, esa imagen de esta mujer mendigando en situación de calle indica además que no tiene unas necesidades básicas materiales satisfechas. Si no tiene estas necesidades básicas satisfechas, pues imagínense las necesidades básicas inmateriales. Entonces, la violencia directa es cualquier acción que pueda ejercer una violencia directa en la persona o en las comunidades. Al otro extremo tenemos la violencia cultural. Galton va a plantear la violencia cultural como aquella violencia que está justificada en razón a ciertas prácticas. En las mismas comunidades indígenas es normal que sean las mujeres las que deban recolectar la leña. Sabemos que en la madera es pesada, ellas tienen que recolectar mucha cantidad de madera y eso implica que van a tener que enfrentarse, perdón, con cargas que exceden sus capacidades físicas. Y tienen que hacerlo por muchas horas. Esto respecto al rol de la mujer dentro de un hogar, ¿cierto? Debería ser el trabajo compartido, ¿no? Eh, y finalmente, pues tenemos una violencia estructural. Esta violencia la podemos ver asociada, en el caso nuestro, por ejemplo, al hecho de que cualquier institución, en este caso empresas, exijan a los hombres para un ejercicio de contratación
el tener el haber prestado el servicio militar, la libreta militar. Como si solamente los hombres, caso contrario a lo que pasa con las mujeres en las comunidades étnicas que tienen que recoger la leña, acá se piensa que son los hombres los únicos que tendrían que pagar este tipo de servicio militar o servicio social militar obligatorio. No sé. Justificamos esto en el hecho de que los hombres son los fuertes, así como los indígenas justifican el hecho de que las mujeres recojan la leña en el hecho de que son ellas las que tienen que cocinar, son ellas las que tienen que estar en casa. Entonces, mire que aquí nos encontramos frente a dos tipos de violencias, diríamos muy similares, pero frente a la violencia estructural hay una pequeña y sutil diferencia. Y es que aquí el Estado interviene y regula esa práctica a través de ciertas instituciones que la controlan. Es decir, las empresas deciden poner como un requisito para acceder a un puesto laboral el que tengan la libreta militar. A esto es a lo que precisamente Galton se refiere con la violencia estructural. Ahora, teniendo presente esta teoría, teniendo presente los conceptos base de la teoría, vamos a intentar pensar un fenómeno en el que podamos identificar esa dinámica de violencia que tienen que ver o que tienen que asumir las comunidades o los individuos en las distintas sociedades. Esto nos va a permitir ahorita, antes de concretamente empezar a hacer el ejercicio de análisis, pensar un poco en lo que implica una teoría y cómo a partir de la teoría es que podemos empezar a consolidar datos. Digamos que los sistemas de datos, entonces, es la triangulación que hacemos entre las diferentes teorías que tenemos. En este caso tendríamos la teoría de la violencia de Galton, las diferentes categorías de análisis que nos interesa relacionar o aplicar a determinados fenómenos. Acá tendríamos entonces, dado que estamos trabajando la teoría de la violencia de Galton, pues tendríamos los diferentes conceptos o tipologías de violencia que la teoría nos propone. Y luego tendríamos aquellos fenómenos que nosotros observamos y de los cuales construimos o con los cuales construimos los datos. Entonces digamos que hay todo un círculo vicioso, si se quiere, de triangulación en el que interviene un marco teórico, unos intereses de análisis, en este caso serían las categorías, y una información que construimos sobre la base de la teoría y las categorías que estamos trabajando, en este caso los datos. Ahora quiero que realicen, los invito a que revisen nuestra aula virtual. Allí les he dejado un link para que desarrollen un ejercicio tipo quiz sobre las diferentes tipologías de conceptos. Esto con el ánimo de mirar qué tanto se pudo asimilar los contenidos abordados en este pequeño tutorial. Ahora, a modo de conclusiones, entonces, podríamos decir que siempre que observamos, lo hacemos desde un marco teórico de referencia. Y en ese sentido, los datos que construimos son unos datos de cierta manera coercionados por la teoría desde donde los vemos. Ello implica que lo que denominamos evidencia no es más que el resultado de los datos que construimos. En tanto, la evidencia empírica es una construcción que nos responde a preguntas específicas, que se formula desde diferentes perspectivas teóricas y se contexta mediante procedimientos explícitos, es decir, el levantamiento de información que nosotros hacemos y los datos que logramos codificar a partir de esa información que recolectamos. Finalmente, y siguiendo el planteamiento de Bunge, podríamos decir entonces que toda evidencia es un dato, pero no todo dato es una evidencia. Consideramos evidencias los datos que son relevantes para alguna idea. Evidencia es, pues, un concepto complejo, tiene que ponerse en relación con las hipótesis particulares para las cuales es relevante y con el trasfondo de conocimiento en base al cual sostenemos que el dato es una evidencia relevante para la hipótesis. Esto en últimas, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que cuando decidimos analizar una problemática,
En el mismo instante en que decidimos analizarla, estamos poniendo sobre el tapete también algún tipo de hipótesis o intuición, que es finalmente lo que va a respaldar la información que recolectamos por medio de datos a partir de las teorías o el marco teórico que estamos poniendo en juego en el momento de consolidar la información y los datos. Espero entonces que haya sido de interés este tutorial. Nos encontraremos en un nuevo espacio. Que tengan ustedes un buen día y muchísimas gracias por unirse el día de hoy.